creó y los llamó Adán. Mi amado quería multiplicarse y tener muchos hijos. Mi amado tiene en sí mismo el principio de la vida. Él creó al hombre y creó a la mujer. Ambos principios están en él. ¿De dónde habrían salido si no? Es lo mismo que el bien y el mal o la luz y las tinieblas. No existe otro poder en el universo. Todo ha salido de él. Entonces, él se reprodujo y dio a luz a un hijo. Este hijo era perfecto y tenía los dos principios en sí mismo. Pero en un cierto momento se halló en él maldad. En realidad, quiero hacer una aclaración. No es que tuviera los dos principios, sino que todo era uno. Porque mi padre es Ejad. Él es Ejad, sabemos perfectamente. En ese momento no había ninguna división. Por lo tanto, no había dos principios. Era todo una única cosa. Pero en cierto momento se halló en él maldad. Otra vez leamos para no olvidarnos en Yahezkel, perfecto eras en tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Maldad en lenguaje espiritual es oposición, es división, es separación. Es todo lo que busca apartarse de Elohim, es todo lo que no busca la Ejad, subir al monte por encima de todos y sentarse en su trono. Para representar estas cosas, Elohim eligió pintarla en sus cuadros como separaciones. La primera de ellas es la división del hombre. Él fue creado en Ejad, porque fue creado a imagen y semejanza de Elohim. Cuando Elohim creó al hombre, lo hizo a la semejanza de Elohim, lo creó varón y hembra. Cuando los creó, lo bendijo y lo llamó hombre. Así lo llamó. Pero este hombre buscó usurpar la adoración que no le correspondía. Una vez pensaste en tu corazón, subiré al cielo, más arriba de las estrellas de Elohim levantaré mi trono. Me sentaré en el monte de la asamblea, en la cumbre del Zafón. Dice en Yeshaya 14. No se sorprenda de las revelaciones que trae el Ruach. Cuanto más nos acercamos al fin de los tiempos, más velos van siendo eliminados y más sorprendentes pueden parecernos las cosas, pero más profundamente vamos cavando en la comprensión de lo que han sido misterios, pero serán revelados porque al final todo va a salir a la luz. Él lo dijo. ¿Quién es Hasatán? Esta ha sido una pregunta que ha inquietado a la humanidad por miles de años. ¿Es un agente externo? ¿Es un agente interno? Hay muchas, ¿no es cierto?, suposiciones y teorías. Hay muchas han sido las respuestas para estas preguntas y las suposiciones y teorías realmente, porque no tenemos respuesta clara y concisa. Creo que en cierta medida todas han sido bastante útiles en su momento. De la misma manera en que las respuestas de la sombra fueron más que suficientes para la era de Pesach, pero se necesitaron nuevas revelaciones para la era de Shavuot. Así también ahora que estamos entrando en la era de Sukkot son necesarias nuevas comprensiones de viejos asuntos. No contradicen en nada, al contrario, vamos a ver que abren nuevo entendimiento en todo. Entonces, como siempre hemos dicho, Hasatán es un título, no es un nombre de una persona, eso lo sabemos. Es una función que alguien adquirió. Sí, acusador, tentador, maligno, calumniador, tiene un montón de epítetos en las escrituras. Sí, son funciones de una cierta entidad que vamos a descubrir está más emparentada con nosotros de lo que creíamos. Tal vez externalizarla sea una forma de rechazarla, en cierta forma algo positivo, porque cuando vemos toda esa maldad no queremos que tenga nada que ver con nosotros. Es un buen deseo, pero hay una realidad más profunda. Es un poco pasar por la situación por la que pasó David cuando Natán le trajo una determinada situación tercerizada, es decir, aplicada a una tercera persona. Yahweh envió a Natán donde David. Este vino a él y le dijo, había dos hombres en la misma ciudad, uno rico y el otro pobre. El rico tenía muy grandes rebaños y manadas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que había comprado. Él la había criado y esta había crecido junto con él y sus hijos. Ella comía de su bocado de pan, bebía de su vaso, dormía en su seno. Era como una hija para él. Un día vino un viajero donde el hombre rico y este no quiso tomar nada de sus propios rebaños ni de sus manadas para prepararle una cena al huésped que le había llegado, de manera que tomó la corderita de aquel hombre pobre y la preparó para el hombre que había venido a él. Esta es una historia que está en Shemuel Bet en el capítulo 12. Natán presentó esta historia a David como un caso que el rey debía juzgar, así como hoy yo les traigo una historia tercerizada también.
Había un hombre a quien Elohim dio todas las riquezas. Nada le faltaba, lo tenía todo, absolutamente era perfecto en todo, se le había otorgado todo dominio, todo gobierno sobre todas las cosas del Padre. Este hombre, rico sobremanera, no quedó conforme con lo que tenía y codició también el trono de su padre. De manera que se elevó por encima de su posición y trató de usurpar en su soberbia, en su orgullo, en su codicia, lo que no le pertenecía a pesar de su gran riqueza. Esto está en las Escrituras. Hijo de hombre, entona un lamento por el rey de Tiro y dile que así ha dicho Adonai Yahweh, tú eras el colmo de la perfección, lleno de sabiduría y de completa hermosura. Estabas en el Edén, en el huerto de Elohim. Tu vestidura era de toda clase de piedras preciosas, rubí, topacio, diamante, crisólito, ónice, jaspe, zafiro, turquesa y berilo. Y de oro era la confección de tus encajes y de tus engastes. En el día que fuiste creado fueron preparadas. Eras como el querube ungido que cubría. Yo te había colocado en el santo monte de Elohim y andabas en medio de piedras de fuego. Eras perfecto en tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Y también dice después en Bereshit, Elohim los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y domínenla y gobiernen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todo viviente que se arrastra por la tierra. Ahora veamos la respuesta de David al caso que Natán le estaba presentando. David se encendió en gran ira contra aquel hombre y le dijo a Natán, por vida de Yahweh, que el que hizo semejante cosa merece morir. Debe pagar 4 veces el valor de la corderita porque hizo semejante cosa y no tuvo compasión. Ahora díganme, ¿cuál debe ser la sentencia que ustedes, como reyes y sacerdotes de Elohim, deben dar al caso que yo les estoy presentando? ¿Qué debe hacerse a ese hombre rico, al cual Elohim le entregó todas las riquezas de su universo, muchas más de las que ustedes sospechan, porque nosotros somos raza caída, no hemos sabido ni sabemos ni entendemos aún la magnitud de la pérdida de la caída realmente? ¿Qué debe hacerse con el hombre que, no conforme con toda la riqueza que su creador le ha entregado, aún codicia ser lo que su creador es? Y esta es la respuesta que Yahweh ha dado al caso. A causa de tu gran comercio te llenaste de violencia y pecaste. Por eso te expulsé del monte de Elohim, y un querube protector hizo que desaparecieras de en medio de las piedras de fuego. Tu corazón se enalteció debido a tu hermosura. A causa de tu esplendor se corrompió tu sabiduría. Yo te he arrojado en tierra. Te he puesto como espectáculo ante los reyes. Por tus muchos pecados y por la iniquidad de tu comercio, profanaste tus santuarios. Así que yo hice que en medio de ti se desatara un fuego que te devorara. Te convertí en ceniza sobre la tierra ante los ojos de cuantos te observaban. Todos los que te conocen entre los pueblos se horrorizan a causa de ti. Eres objeto de espanto y dejarás de ser para siempre. Este fue el nacimiento de Hasatán. Y ahora sorpréndanse y espántense más y escuchen a Natán, porque se dirige a todos nosotros. Tú eres ese hombre. Nosotros somos ese hombre. Hasatán no es alguien fuera de nosotros, es parte nuestra. Es una parte que debe ser erradicada, pero forma parte de nosotros mismos también. Ese es el Adán primigenio que fue creado y que cayó primeramente y se convirtió en Hasatán. Hasatán, antes la perfecta joya de la corona de Yahweh, el hombre entero, completo, perfecto, fue separado. Yahweh hizo separación entre su parte mala y su parte buena. Eso lo va a hacer después. Nosotros ya hablamos acerca de la doble creación del hombre, quien primero fue hecho entero y después fue dividido, ¿no es cierto?, separado en dos partes. El hombre fue hecho en una cosa completa y después fue separado. Él determinó que estas dos partes fueran llamadas hombre, Adán, y varón, Ish, mujer, ¿no es cierto?, Isha. No se trata acá de dos conceptos sexuales, se trata de dos partes que necesitan unirse para hacer la unidad que antes eran. Por eso explica. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre para unirse a su esposa y llegan a ser una sola carne. Quiero que se entienda que en el reino del Padre, la Ejad es el principio básico. No hay divisiones y separaciones. Eso ya lo hemos hablado, que cada separación que es levantada implica un problema e implica un pecado involucrado y algo que tiene que ser separado para poder ser resuelto en una de las partes, lo que está equivocado.
como ya también vimos estas cosas, ¿sí? Porque las hemos estudiado en muchos lugares, esto es tipo de Mashiach y su novia, grande es este misterio, pero lo digo respecto al Mashiach y de la congregación. Y esto lo dijo Shaul respecto de esta frase, justamente el hombre deja padre y madre para unirse a su esposa. Y eso es lo que Mashiach está haciendo. Este es el misterio de Mashiach y su novia, que su mitad se perdió porque fue hallada en ella maldad. Pero él en su infinito amor jamás la abandonó, sino que la puso bajo tratamiento. Vean bien y entiendan, la novia de Mashiach, su cuerpo, está siendo levantada de la misma humanidad de que la primera novia, por así decir, porque no había hombre y mujer, originalmente, sino que era una sola cosa, a imagen y semejanza de la Ejad de Yahweh. Yahweh no es hombre y mujer, sino que todos los principios están en él. Hasta esa primera novia o esa parte, esa es la, donde la cual se halló maldad y esa cayó. Él no vino a levantarse una nueva novia. Esta no es una nueva teología del reemplazo. Él vino a rescatar a la perdida, sanarla de su corrupción y de sus iniquidades, limpiarla y purificarla para presentársela a sí mismo sin manchas ni arrugas. Esposos, amen a sus esposas, así como también el Mashiach amó a la asamblea y se entregó a sí mismo por ella a fin de santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua con la palabra, para presentársela a sí mismo como una comunidad gloriosa que no tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que sea santa y sin falta. De igual manera, los esposos deben amar a sus esposas como a sus propios cuerpos. El que ama a su esposa, a sí mismo se ama, pero porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, más bien lo sustenta y lo cuida, tal como el Mashiach a la congregación, porque somos miembros de su cuerpo. Este es el cuerpo que la cabeza perdió en la caída. Yahweh separó lo bueno de lo malo, así como hizo separación entre la luz y las tinieblas, entre las aguas de arriba de las aguas de abajo, entre tantas cosas que ya sabemos para poder purificar parte por parte, con cuidado, en detalle, con paciencia absoluta, para recuperar todo lo perdido, todo, restaurar todas las cosas y llevarlas de nuevo a su sumisión, para ser nuevamente el todo en todos.